Muy buenos días, hermanos, a los que no les he saludado. Es una alegría compartir la palabra de Dios, como digo siempre, cada domingo. Un saludo a los hermanos de Costa Rica, de Bilbao, los hermanos del Zoom. Y llegó el pasaje, uno de los pasajes más esperados de la carta de los Romanos. Y gracias al pastor Julio me tocó a mí compartirlo. Así que estoy muy contento. Este versículo que vamos a ver esta mañana, junto con el capítulo 9, son de los pasajes más bonitos para estudiar de la Escritura. Creo que con un entendimiento claro de estos pasajes, uno puede vivir el cristianismo, te digo de verdad, de otra manera. Entender el cristianismo de otra manera y conocer un poco más quién es Dios. Así que esta mañana ruego al Señor como propósito de esta predicación, es que tú esta mañana salgas con la alabanza en tus labios por la seguridad que tenemos como hijos de Dios. Dios no va a fallar. Dios te ha elegido para salvación. Ese es el título del mensaje. Elegidos para salvación. Y no se trata de una elección de nuestra propiedad. Es de Dios. Dios es santo, justo y perfecto y jamás se equivoca y jamás se arrepiente. Y jamás, no es hombre para que se arrepienta. Así que la elección de Dios es para salvación. Así que no te vayas de esta mañana sin alabar a Dios por esta doctrina que vamos a desarrollar esta mañana. Y recuerden que cada uno de estos tres versículos que vamos a ver, Romanos 8, del 28 al 30, cada uno de ellos podemos estar una hora mínimamente con cada uno de ellos. Podríamos haberlo dividido una predicación con el versículo 28, una predicación con el 29 y otra con el 30. Pero lo importante de esta mañana, hermanos, es que entiendas bien los conceptos. Cuando uno entiende bien los conceptos de la teología, puede estar seguro que llevará a la práctica una buena conducta que agrada a Dios. Muchas veces las malas conductas son resultado de malos conceptos, de mala enseñanza, ¿no? Así que, elegidos para salvación. Vamos a leer el pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Estará ahí en pantalla seguramente, y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó para que sean conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y hermanos, esto, querido, por favor, entiéndeme algo. Estamos delante de la promesa más grandiosa que alguna vez un predicador pudo decir en toda la historia de la humanidad. Estamos ante la promesa más importante de tu vida y de mi vida y de la vida de cualquier ser humano. Nadie ha pronunciado semejante promesa, que Dios ayuda y coopera, elige, justifica, santifica y glorifica a quienes ha escogido. Esa es la promesa que vos y yo podemos disfrutar de Dios, hermano. Y vamos a ver que el primer punto que yo le puse a este sermón es que tenemos una certeza de la soberanía de Dios. Certeza de la soberanía de Dios. Y fíjate que al leer este pasaje, el primer versículo dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Y uno puede pensar así en una lectura rápida y decir: wow, con todas las miserias que estamos viviendo en este mundo, ¿cómo puede ser que todo esto malo que vivimos me ayude a bien? Lo primero que se te puede ver, lógicamente, el resultado de una primera lectura es decir: ¿cómo puede ser que las miserias que vivimos en este mundo, la injusticia y todo lo que pasa en este mundo pueda colaborar a bien? Cualquier juicio humano puede ver que todas las cosas malas que pasan en este mundo no puede llevarnos a un bien, no puede cooperar a un bien. Pero así de distante es el juicio humano al juicio de Dios. Por eso la Escritura dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Así que aquí estamos delante de un texto en el cual no podés leerlo sin el discernimiento espiritual, porque a un juicio humano te va a llevar a otro lugar. La Biblia se interpreta a sí misma.
Y fíjate que el interpretar correctamente este pasaje, este primer versículo 28, tiene que ver con la primera palabra. Y sabemos. Y sabemos. En el original, directamente quiere decir, hemos sabido. ¿Sí? Este verbo activo presente se usa solamente en los tiempos pasados. Y se refiere a una certeza. Hemos sabido. Querido hermano, como Pablo está diciendo, nosotros no estamos, percibimos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Tenemos una leve intuición los creyentes que todas las cosas que nos pasan pueden colaborar bien. Presuponemos los creyentes que todas las cosas nos ayudan a bien. No. No tiene nada que ver esa palabra con lo que la lógica humana puede decir. Y sabemos. No estamos diciendo, ojalá que todas las cosas que nos pasen en nuestra vida ayuden a bien. No. Sabemos. Hemos sabido. Tenemos la certeza. Un creyente tiene certezas. Tu fe y mi fe no está basada en presuposiciones. Tu fe y mi fe no está basada en lo que no tiene o no tiene que ver con la razón. Nuestra fe es razonable, querido hermano. ¿Sabes por qué? Por quién es Dios. Por eso un creyente puede estar seguro y puede saber. ¿Qué puede saber? Recuerden que Romanos es el libro de las preguntas. Bien, amén, hermano. Estamos contentos. Estoy contento que estén ahí atentos. Es el libro de las preguntas. ¿Y qué sabemos? Le tenemos que hacer una pregunta a este pasaje. ¿Qué sabemos? Sabemos que algunas cosas del universo están en el control de Dios. Todo. Todo el universo está bajo el control de Dios. Un nanómetro está en el control de Dios. Una medida tan chiquitita. Un átomo está en el control de Dios. A ver, ¿no puede haber un átomo dando vueltas suelto en el universo sin que Dios lo sepa? Eso significa que sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Querido hermano, hay una frase que dice alguien: quien no lo gobierna todo, absolutamente todo, no puede estar seguro de nada. Querido hermano, si tú y yo no tenemos la certeza que Dios es soberano sobre todo el universo y sobre todo lo creado, tu certeza y la mía, te digo la verdad, no puedes estar seguro de nada. Porque imagínate que hay algo que se le escapa a Dios. Todo el transcurso de la historia puede cambiar. Si un átomo anda dando vuelta en la historia, que pasó, que pasa o que pasará, y que Dios no tenga el control. Ahora, vamos a aclarar algo respecto a esto. Aquí no estoy diciendo que todo lo que nos pase a los creyentes que cooperan a bien es bueno. Querido hermano, el pecado sigue siendo malo. La injusticia sigue siendo injusticia. Las miserias de este mundo siguen siendo miserias. Todo lo que nos pasa sigue siendo malo aquí y es malo para Dios y delante de Dios. Ahora, ¿sabes cómo radica la diferencia? Que aún lo malo que nos pase, porque sigue siendo malo, porque el pecado es malo, está bajo el control de Dios. Él lo ha permitido. Ustedes saben lo que es la voluntad decretiva, y hemos hablado de eso, y la voluntad permisiva de Dios. Bueno, dentro de todas esas cosas que nos pasan que son malas, están dentro de la voluntad permisiva de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque también Dios lo ha decretado así. Querido hermano, en Génesis 50:20, ¿es la historia de quién? ¿Culmina la historia de quién? De José, ¿recuerdan? Y si hay alguien que le pasó cosas injustas y cosas malas, fue ese hombre, ¿no? La mujer de su jefe se enamora de él, lo quiere tener relaciones, después lo acusa, va a la cárcel, pero primero arranca vendiéndole a los hermanos. O sea, le ha pasado de todas las miserias y infortunios de la vida a José. Pero en el capítulo 50, versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Querido hermano, Dios jamás es autor del pecado.
Dios jamás coacciona, impulsa o hace que el hombre peque. Dios no coacciona al pecado, ni es autor del pecado, pero sí lo tiene bajo su control porque tiene un propósito mayor. Algunos de ustedes conocen cuando se forma en una tela un tapiz en Arabia, en Siria, en esos lugares que hay mucha tapicería. Ustedes ven los tapices terminados y uno se queda con la boca abierta. ¡Qué belleza! ¿No? Ahora, si ustedes dan vuelta el tapiz cuando lo están construyendo, ven un nido, una maraña de hilo que no tiene ninguna forma, que parece, ¿qué es esto? Lo das vuelta y quedas deslumbrado con la maravillosa, lo que ha terminado, la obra hecha. Bueno, así Dios está trabajando en tu vida y en la mía. A veces nuestra vida está llena de hilos que no sabemos para dónde, qué es esto de mi vida, porque me está pasando esto, que no entiendo nada, mirá qué lío que vivo, mirá lo que me está pasando, pero en el plan de Dios, tú estás siendo conformado a la imagen de su Hijo. ¡Wow! El tapiz está completo. Tú eres, como dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya. Y la palabra allí tiene que ver con poesía. Es una creación, es algo que Dios está creando. Los poetas son los que crean una poesía. Y Dios está creando algo precioso. Y lo está utilizando a esa nueva creación de muchísimas maneras. Y hay un montón de cosas que va a hacer en tu vida y en la mía para terminar esa poesía y que cuando se lea, wow, uno diga, qué poeta. Bueno, Dios cuando mira tu vida y mi vida terminada, dice, wow, ven hijo mío, te amo, te estoy conformando a la imagen de mi hijo. Y vamos a ver la importancia de ser conformado a su imagen. ¿Por qué? Pero, querido hermano, Hechos 4:27, este pasaje es increíblemente precioso para entender la soberanía de Dios y esto que estamos viendo. Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, imagínate, todo pareciera el mundo conocido contra Jesucristo. Pues sí, ¿cómo le puede pasar eso al santo, al ungido? Pero el versículo sigue diciendo: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. ¿Quién crucificó? ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Quién permitió? Dios. Usó la ignorancia, el pecado, la maldad, de todo esto que nombraron allí, más nuestros pecados. Pero fue Dios, porque Él lo determinó de antemano. Este pasaje, querido hermano, el versículo 28, para vos y para mí es tan relevante en nuestra vida, porque nosotros, entendiendo bien estos conceptos, podemos llegar a la conclusión correcta de que lo que nos pasa no se trata de merecimiento o no merecimiento, se trata del propósito de Dios. Y que no depende de tu obra o de lo que no obras. Ahora, el versículo 32, que ya lo va a hablar el pastor Julio la semana que viene, no me adelanto mucho, pero fíjate lo que dice. A la hora de que como cristianos pensemos que, ¿por qué a mí? ¿Será que Dios se está olvidando de mí? ¿Por qué fallece alguien? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué aparentemente estoy solo? ¿Por qué me pasa esto? Un creyente que sabe, que tiene la certeza de que todo el universo está bajo el control de Dios, cree también por este versículo que dice el 32. Dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Decime si no esto es un gran consuelo para vos y para mí. Si Dios no negó ni a su propio Hijo, lo entregó por vos y por mí.
¿Te preocupan las cosas malas que te pasan? Sabiendo que Él le entregó a su propio Hijo por ti. Y entendiendo que esa soberanía, eso va a producir algo en ti. Ahora, el pasaje es más profundo. Porque esta promesa que vemos aquí, y sabemos, hemos sabido, dice Pablo, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Para quién es esta promesa? ¿Para todo el mundo? No. ¿Para quién es? Otra vez, le preguntamos el texto. ¿Para quién es esta promesa? Para los que aman a Dios. Y esta es la primera vez que Pablo habla de los creyentes amando a Dios. Siempre habla de Dios amándonos a nosotros. Pero aquí es la primera vez que Pablo va a nombrar a nosotros amando a Dios. Ahora, ¿qué amamos de Dios? Dice el pasaje, dice, esto es, y sabemos que los que aman a Dios, no dice a las cosas que Dios nos ha dado. Ahora, no está mal pensar en las cosas que Dios nos ha dado. Tú y yo íbamos camino ¿a dónde? Sin Cristo. Al infierno. Él cambió nuestro destino. Hombre, que vamos a amar a Dios por quien ha hecho estas cosas por nosotros. Pero el pasaje está hablando de que amamos a Dios por quién es Dios, por la persona de Dios. Porque si tú te basas en las cosas que Dios te ha dado solamente, cuando Dios te deja de dar esas cosas que vos crees que sos merecedor, empiezan los problemas y las quejas. Empieza la desilusión. Porque tanta gente empieza a apartarse de Dios. ¿Sabes por qué? Porque han ido tras lo que buscaban ellos, no tras Dios, no tras la persona de Dios. ¿Por qué se creen que las iglesias de la prosperidad se llenan? Porque van a buscar lo que Dios da, no a Dios. No aman a Dios esa gente. Esa gente no es inocente. Esa gente es totalmente perversa y maligna porque es mundana. Va bajo su vientre, dice la Biblia, en los Salmos. El mundano es que va tras las cosas de este mundo. Así que no hay ningún inocente en la doctrina de la prosperidad. Porque no van amando a Dios. Van amando lo que Dios les puede ofrecer. Por eso esta promesa no es para todo el mundo. Y cuidado con lo que a veces le decimos a la mayoría de la gente: tranquilo, las cosas que te pasan es porque Dios tiene un propósito. Hermano, Dios tiene un propósito para aquellos que te escogió. Para bien. Y espero que esta mañana te quede claro. Aún hay más de este pasaje. Vamos a terminar en las próximas 2 horas cuando terminemos el mensaje hablando del versículo 28. El pastor Julio predicó una hora bien el otro día, ahora tengo yo libertad. No, hermano, vamos hasta el final con el versículo 28 porque quiero que, nosotros vamos a hacer una traducción nueva, pero quiero que lo leas de otra manera el versículo. Entendiendo el significado del versículo. Hasta el final vamos a estar con el versículo 28. Querido hermano, y este bien, justamente, que todas las cosas ayuden a bien, este bien, esta promesa que tenemos nosotros, ya te vas a dar cuenta que es imposible que sea para todas las personas. Pero ya vas a ver que el final del versículo te dice por qué. Ahora vamos a poner un poquito a la teología, la práctica. Vamos a ser honestos. Todos sabemos que no amamos a Dios de manera perfecta. Todos sabemos que nuestro amor es bastante falible. ¿Es así o no? ¿Somos honestos? No amamos a Dios como debe ser. Entonces ¿será que para mí no es esta promesa? ¿No te ha pasado pensar en tu vida y decir, es que yo no sé si amo a Dios? Yo no sé si soy creyente. Yo no amo a Dios como Él se merece que lo ame. ¿Te ha pasado? Bueno, si te ha pasado esto, quiero que le digas a tu corazón que Él te escogió antes de la fundación del mundo con un propósito. Y esta elección con propósito lo cambia todo. Ahora, Sujé Michelén dice una frase que me encantó. Él dice, su propósito y su llamamiento son las bases o las raíces de nuestro amor por Él. ¿Sabes por qué? Porque ya que nosotros no podemos amar a Dios de manera perfecta, sino que siempre falible, si no fuera por el llamamiento de Dios y el propósito de Dios, nosotros no podíamos seguir amándole porque ya desestimaríamos. Que no voy a poder llegar a nunca a amar a Dios como Él se lo merece. ¿Para qué entonces vale la pena? Ya dejo.
Pero como Él nos llamó con un propósito, yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque no se trata de mi amor, sino se trata de su amor y su propósito. Y esto que estoy diciendo, ¿sabes qué? No te lo está diciendo el pastor Ariel, lo dice la Biblia. Vayamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. Si quieres entender el amor, el tuyo y el de Dios, fíjate lo que dice el versículo 10. 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios te amó a ti y envió a Jesús por amor a ti. No se trata de tu amor. Vos no vas al cielo porque ames de una manera perfecta o falible a Dios. Tú vas al cielo porque Él te escogió y envió a Cristo para que muriera por ti en esa cruz. El versículo 19 dice algo todavía mejor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como me llamó con un propósito, querido hermano, aunque mi amor es fluctuante, el de Él no cambia, sino que es eterno. No depende de mi amor, sino de su propósito. Por eso es que vos y yo podemos estar tranquilos esta mañana. Por eso, por más que no amemos a Dios como quisiéramos, podemos descansar en su promesa. Y sé que todas las cosas me ayudan bien. ¿Por qué? Porque Él me llamó con un propósito. Y ese propósito no cambia. Vamos a ver en la Biblia que no cambia. Ahora dice, en todas las cosas cooperan a bien. En esas adversidades que a vos te parece que, ¿cómo puede ser? Cualquier juicio humano podría ser decir que es perjudicial para mí. Todo lo que me está pasando me está perjudicando. ¿Cómo puede ser, Ana, que me diga, alguien que me digas eso? Si me está perjudicando lo que me está pasando. Bueno, en el reino de Dios, lo que puede perjudicarte como humano, para Dios es provechoso. Y está haciendo algo. ¿Por qué? Porque te llamó con un propósito. Y dentro de ese propósito están las adversidades. Y como va a llegar al final de ese propósito, sí o sí, las adversidades no van a cambiar tu destino. Las adversidades no van a cambiar su propósito. Tu falta de amor no va a cambiar su propósito. Tu falta de compromiso a veces no va a cambiar su propósito. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una tarea en vos y en mí. Y la va a perfeccionar hasta el fin. Lo dice Filipenses, ¿recuerdan? Capítulo 1, versículo 6. Segundo punto, hermanos. Entonces, vamos a ir al versículo 29, aunque vamos a volver al 28. Como hemos dicho que esta promesa es solamente para los llamados, porque están llamados con un propósito, la idea de ser como Jesucristo no tiene sentido para aquel que no ama a Dios. Por eso es que la promesa es solamente para los que aman a Dios. Porque la idea, el mundo quiere ser como Dios, el mundo quiere ser como Cristo, busca ser como Cristo, no, porque no le ama. ¿Por qué? Porque ese llamamiento de Dios es con un propósito, ser conformado a la imagen de su Hijo. Por eso ese llamamiento y esta bendición de que todas las cosas nos van a cooperar a bien es solo para aquellos que fueron escogidos para amar a Dios. ¿Van entendiendo, hermanos? Versículo 29. Porque los que antes conoció, también predestinó para que fuésemos ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa que predestinó? A los que la palabra allí conoció es conocer de antemano, según la presciencia. Hay otro pasaje que dice según nos escogió según su presciencia, su preconocimiento, un conocimiento de antemano. ¿Qué significa esto? Este conocimiento, querido hermano, no procede de algo vacío, sino que realmente está ligado a dos palabras importantes, a la gracia y a la soberanía de Dios. Y ya vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro, lo tienen allí seguramente el pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Antes de leer este pasaje, que nos va a explicar claramente lo que dice, no hace falta explicarlo tanto, cuando nosotros leemos
porque los que antes conoció, también predestinó para que se fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabés cómo se interpreta este pasaje así también? A la lectura. Como Dios sabía quién iba a creer en Él, entonces lo eligió y lo predestinó. Eso dice el arminianismo, por ejemplo. Como este pasaje está diciendo que Dios ya conoce todo de antemano, entonces Él sabía que debíamos elegir, entonces nos eligió, nos predestinó, hizo cosas en nuestra vida para que creyésemos en Él. Porque sabía que le íbamos a elegir. Ahora, esto es un concepto muy errado. Y espero que esta mañana también te vayas con este concepto claramente. Y ahí vamos a entrar un poquito en teología. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia, conocimiento de antemano, de Dios Padre, ¿en qué? En santificación del Espíritu. ¿Y qué dice después? Para obedecer. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Querido hermano, los creyentes han sido elegidos en santificación del Espíritu, en el conocimiento de Dios Padre. Ahora, ¿qué significa esto? Que el Padre nos eligió para ser ovejas, nos conoció desde la eternidad. Primero, ¿por qué? No lo sabemos, eso es soberanía de Dios. Pero dice que nos santificó el Espíritu para obedecer. Si no hubiera santificación del Espíritu, si no hubiera regeneración, que es otra forma de decirlo, que no han escuchado muchas veces en la iglesia, si Dios no hubiera regenerado al corazón de la persona por el Espíritu Santo, no hubieras obedecido a la luz del Evangelio. No te hubiera reflejado, no te hubiera iluminado la luz del Evangelio. Esto quiere decir que no fuimos elegidos porque íbamos a creer, sino que creímos porque fuimos elegidos para ello. Así se lee bien este pasaje, en contexto de toda la Escritura. Dios nos escogió según su presciencia, su conocimiento de antemano, para obedecer. Hay más todavía de este pasaje. Hay más profundidad en esto. Querido hermano, ante esta verdad, hay tres por lo menos errores o tres conclusiones erradas. Si Dios escoge para salvación a uno y a otros no, una de las primeras conclusiones erradas que llegan muchos es que Dios es injusto. ¿Por qué elige a uno y a otros no? Humanamente no sería más o menos así. Sería una conclusión humana. Dios es injusto. Ahora, si decimos que Dios es injusto, no solamente estamos en contra de la Escritura, sino de lo próximo que vamos a ver prontito, capítulo 9 del libro romano. Tú estás en contra de Pablo. Porque Pablo va a responder esa pregunta. Ya lo veremos en detalle. Dice, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Querido hermano, no hay injusticia en Dios. Porque si Dios no escogiera, no regenerara por el Espíritu Santo el corazón de los que Él elige, nadie sería salvo. Todos somos condenados por nuestro pecado, a menos que Dios regenere nuestro corazón y nos perdone y nos justifique. Así que no hay injusticia en Dios, porque la consecuencia de nuestro pecado es que vayamos todos al infierno. Nadie será salvo. No hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. Si Él no nos amara primero, nosotros no amaríamos a Él. Si Él no nos escogiera de antemano, en santificación del Espíritu, nadie estaría siendo justificado y siendo salvo. Así que no hay injusticia en Dios, hay misericordia. Y hay algo que tienes que entender, hermano. Como en Dios no hay injusticia, Dios, como es justo, aplica misericordia con algunos, y lo que hace no es que aplique injusticia, lo que aplica es la no misericordia. No se hace cargo de esa miseria. No hay injusticia en Dios. Él no se hace cargo de su miseria. Y de otros sí. Porque si no se hiciera cargo de algunos, todos en nuestra miseria moriríamos en el infierno. Así que jamás hay injusticia en Dios. Es no misericordia.
y es por su soberana voluntad. Y ya lo vamos a ver en algunos textos. Dios no es injusto, porque también la Biblia lo dice. ¿Saben por qué? Juan 5:40. Ah, qué injusto que Dios, porque no me elige. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Nadie quiere ir en pos de Dios para tener vida eterna. Nadie. No queréis. No hay ni uno justo, Romanos 3:10. No hay uno bueno. No hay quien busque a Dios. Así que no hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios. Esto lleva a otra conclusión errada. ¿Para qué vamos a predicar si Dios ya tiene a los que escogió? ¿No sería lógico también? Una conclusión humana lógica. ¿Para qué predicar si ya Dios escogió? Bueno, eso es también una estupidez lógica del ser humano. ¿Saben por qué? Porque la misma Biblia, quien dice eso, quien puede llegar a pensar eso, no ha leído la Escritura. La Biblia dice, por lo menos 3 pasajes, tome yo. Romanos 1:16, 1 Corintios 1:21 y 2 Timoteo 2:10. Los tengo aquí anotados para acelerar, porque hay mucho para hablar. Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. El Evangelio es poder de Dios para ser salvo. ¿Cómo que yo no voy a predicar el Evangelio si es el poder para que sean salvos las personas? Segundo pasaje. Pues ya, en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, querido hermano, voy a llegar a decir que no hace falta predicar, le está diciendo a Dios que se ha equivocado, que tiene algún errorcito. El pasaje dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, pensar que Dios tiene que hacer las cosas como a vos y yo nos parezca, los métodos, es pensar que Dios se está equivocando en algo. Y Dios en su sabiduría, el mundo no conoció a Dios es mediante esa forma de pensar, sino que Dios le agradó soberanía, de su propia voluntad, le dio la gana hacerlo de esa manera, porque vos y yo no queremos que Dios haga lo que se le da la gana, porque nosotros somos siempre queriendo ser soberanos de nuestra vida. No queremos dejarle a Dios que sea quien es el soberano. Y este mundo tampoco. A Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Que no hace falta predicar. A Dios le agradó que los creyentes sean salvos por la predicación. ¿Por qué? Porque la salvación es poder de Dios. Y Pablo va a decir en 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, los elegidos, según el conocimiento de Dios, para que ellos también que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Aunque sean escogidos, tú y yo y Pablo soportan las aflicciones que hagan falta. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio. Les tiene que llegar el Evangelio, porque ese es el método de Dios. ¿Cómo no vamos a predicar de la palabra de Dios si es el método que Dios escoge para llamar y salvar a los escogidos? Ahora, los llevo a otro punto. Otra tercera conclusión errada. La primera es que esto es injusto, ya vimos que no es así. Todos somos responsables de nuestro pecado y no hay injusticia de Dios. Él ejerce misericordia con quien quiere y con quien no quiere no la ejerce. No hay necesidad de predicar, es una estupidez porque Dios escogió la forma de salvar a esos escogidos por medio de la predicación. Y la tercera es que anula la libertad. Ay, Dios no puede ser que haga esas cosas porque anula mi libertad. ¿Qué dice la Escritura respecto a la libertad del hombre? Que cuando uno peca, ese es esclavo del pecado. ¿De qué libertad me estás hablando? ¿A qué conclusión llegas tú o este mundo para decir que es libre?
Hemos visto también, ¿no? ¿Recuerdan en Romanos capítulo 8, en los primeros versículos? Que nadie es libre. Si sos libre de Dios, sos esclavo del pecado. Y si eres esclavo de Dios, eres libre del pecado. Nadie es totalmente libre. Así que Dios no anula en ningún momento la libertad porque el hombre es esclavo. Y Juan 8:36 que dice, ¿recuerdan? Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Así que justamente es todo lo contrario llegar a esa conclusión de que anula la libertad, la elección de Dios, porque justamente cuando Dios te elige para salvación, tú recién ahí pasas a ser libre. Tú allí recién encuentras la verdadera libertad, querido hermano. Así que es una tremenda conclusión errada de que Dios anula la libertad, porque el hombre es esclavo y solamente libre cuando llega Cristo a esa vida. Y una partecita que permíteme extenderme un poquito más con respecto a esto, hablando de las teologías, los arminianos y los calvinistas. No puede ser que Dios haga eso, porque mira, todas las personas, aún los que no consideran de esta forma la doctrina, en algún momento terminan siendo calvinistas. Todos los arminianos. ¿Sabes cuándo? Porque oran para la salvación de algún ser querido. ¿Por qué le piden a Dios que lo salve? Si la elección es del ser humano, ¿por qué le pides a Dios que le salve? Todos nos volvemos calvinistas, por llamarlo de una manera, cuando estamos de rodillas, querido hermano. Spurgeon decía eso. Todos creemos en esta verdad de que Dios escoge, pero solamente lo creemos cuando estamos de rodillas. Cuando vos y yo estamos así de frente a Dios, no vas a llegar a esa conclusión. Solamente cuando estás de rodillas pidiéndole a Dios que te salve, pidiéndole a Dios que salve a algún ser querido, es allí cuando tú entiendes quién es Dios y su soberanía. Querido hermano, ningún arminiano llegará o piensa que llega al cielo diciendo, bueno, acá estoy, llegué, ¿dónde está lo que me merezco? Ningún arminiano cree eso. No sé por qué llegan a una conclusión tan errada entonces, con respecto a la elección de Dios. La salvación empieza, se mantiene y culmina en Dios. Hay más pasajes para esto, hermanos. Entonces el versículo 28, ¿es para todo este llamado? Hemos visto que no, porque no todos los que escuchan ese llamado obedecen, ¿o no? ¿O no le predicamos a todo el mundo que conocemos y sin embargo siguen en sus pecados y no quieren venir a Dios? Es así. Entonces ese mensaje o esa promesa no es para todos, porque aunque escuchan, no llegan a Dios, no vienen a Dios. Así que lo que dice el versículo 28, querido hermano, es que ese llamamiento, y acá hay una palabrita también que van a escuchar en teología, es un llamamiento eficaz. Es un llamamiento eficaz. ¿Qué quiere decir el pasaje del versículo 28? Que todos esos que fueron llamados, fueron predestinados y fueron justificados. Solo esos que fueron llamados de manera eficaz. Porque no todos los que nosotros les predicamos el Evangelio vienen a Dios. Pero los que vienen a Dios es porque han sido llamados eficazmente. ¿Por qué? Porque han sido llamados con un propósito. Por eso fueron predestinados y justificados y glorificados, como dice el versículo 30. Así que este es el llamamiento eficaz. ¿Y qué significa más este versículo? Que todos esos llamados son justificados. Todos los llamados son justificados. Es por eso que esta doctrina y este mensaje y esta promesa es solo por los que son llamados eficazmente. Porque si no, todos serían, le predicamos el Evangelio, serían salvos todos. Todos serían justificados. Y ustedes ven y sabemos que no es así. Por eso es tan claro que este pasaje y esta promesa es para aquellos que son llamados eficazmente por Dios. Responden al llamado. ¿De qué manera? Como dice Pedro, habiendo sido regenerados en el Espíritu, fueron santificados por el Espíritu, fueron justificados en el corazón, para que la luz del Evangelio les responda. Por eso la salvación es de todos. Ahora,
¿Cuál es el bien que el versículo 29 nos está hablando? ¿Cuál es el bien de haber sido conocidos por Dios y predestinados por Dios? Ser conformados a la imagen de su Hijo. Este bien, obviamente, es para aquellos que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que fueron llamados específicamente. Y ¿saben que la palabra predestinar, qué significa? La palabra en griego es plorizo, pero literalmente significa o viene de la palabra horizonte o destino. ¿A dónde vas? Hacia allá. Tienes un horizonte, un lugar, un destino. Eso es lo que ha hecho Dios contigo y conmigo. Dios, al elegirte, trazó un destino. Te fijó un horizonte. Te dio una línea de dirección para llevarte a un lugar. ¿Cuál es el lugar que Dios nos ha llevado? La salvación. Y cuando llegues a ese camino, ¿cuál va a ser el propósito? Cuando llegues allá, ser conformado a la imagen de su Hijo. No hay otro propósito. Ahora, esta elección, como dijimos, es únicamente para aquellos que fueron llamados y que una vez que fueron llamados se les trazó ese horizonte y esa dirección. Por eso, el verdadero creyente elegido por Dios, justificado, que también va a ser glorificado, nunca se aparta y permanece para siempre en su camino. Nadie nos puede arrebatar de mi mano, dice el pasaje. Pero fíjate, antes que vayamos a ese pasaje, quiero que vayamos a Efesios, capítulo 1, y leamos un poquito 6 versículos. Lo vamos a leer, pero me voy a detener en los para qué, porque acá estamos hablando del propósito. Fuiste llamado eficazmente. Todas las cosas que van a pasar en ese llamado, en el transcurso de tu vida hasta que llegues a la presencia de Dios, va a ayudar a bien. ¿Cuál es ese bien? Ser conformado a la imagen de su Hijo. Pero todo esto lo dice la Biblia. Fíjate, Efesios capítulo 1, versículos 4 al 10. Según nos escogió. Pero no, ¿cómo dicen algunos que nosotros elegimos a Dios? No. Según nos escogió. Él nos escogió. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, otra vez, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo. Según Él, puro afecto de su voluntad, no de tu voluntad. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Pero el 13, ¿y esto de ser hijo de Dios, no es de vosotros, dice la Escritura, no es de vosotros, no es de voluntad humana ni de carne, sino de Dios. No es tuyo, no es mío. Como vimos en Pedro, no por obras que hubiésemos hecho, sino por amor. La elección de Dios fue por amor en Cristo. Por eso es que vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo. Hay más todavía. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, no para todo el mundo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, porque Dios hace lo que se le da la gana, por eso es soberano, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. Y más, 2 Timoteo 1:9, y quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Te puede quedar alguna duda de quién es la salvación? Siempre decimos, no, cuando yo recibí a Cristo, cuando yo llegué a Cristo. Es una forma de decir, lo entendemos, hablamos de esa manera, pero en realidad es que Cristo se llevó a ti. Él te llevó a Él. Tú no viniste a Cristo. Él te trajo. Porque nadie quiere venir a Él. Ni vos ni yo. Hay varios pasajes
Permítanme que se me ha traspapelado una hoja aquí. Estos pasajes son increíbles, querido hermano. Voy bien de tiempo, creo. Mira, cuando hablamos de este conocimiento de Dios, todavía muchos podrán, ahora, esta mañana, podrán seguir pensando, sí, pero ese conocimiento, dice que yo le conozco, no sé, no me queda tan claro, ¿cómo que Dios me conoce? Me van a permitir 4 o 5 versículos más para que bíblicamente lo entiendan, no lo que les digo yo. Bíblicamente, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no tiene errores, es inerrante, es infalible, no nos va a llevar al error. Esta mañana vas a salir con la certeza de la seguridad de salvación por quién es Dios, no por la maestría del predicador. La Biblia lo dice. Mira, hay unos pasajes que lo usan todos los predicadores, y en esto sí lo he copiado, porque todos lo usan, porque creo que son excelentes. Y habrá mejores, no lo sé, pero estos son excelentes. Éxodo 33, 17. Éxodo 33, 17 y Amós 3, 2, vamos a ver. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Cómo? Porque has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Yo tengo una pregunta. ¿Que Dios no conoce a todos los nombres de todos los seres humanos de toda la historia? ¿Los conoce? ¿Y por qué le dice a Moisés? Has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ahí la frase literalmente, ese te he conocido y conozco tu nombre, asociado a la gracia. Este conocimiento literalmente es un amor selectivo. Esta palabra es la misma palabra que cuando dice que Adán conoció a Eva, ¿recuerdan? Y tuvieron hijos. Habla de ese amor íntimo, un amor de intimidad. Por eso le dice Dios a Moisés, porque Dios conoce a todo el mundo y el nombre de todo el mundo, pero dice, has hallado gracia, un amor especial y conozco tu nombre, te conozco íntimamente, porque estás en mis ojos, porque has hallado gracia, porque tengo un amor especial para ti. Aunque conozco a todos, a ti te conozco por tu nombre. Pero Amós 3.2 dice algo pero más relevante. Amós 3.2 dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Es una pregunta. ¿Que Dios no conoce a todas las familias de la tierra? ¿Conoce o no? ¿Y por qué dicen que los conoce solamente a ellos? Amor selectivo, amor especial, un amor de conocimiento íntimo. Pero ¿sabes qué? Jesús también lo dijo. Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor. Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero fíjate la comparativa. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Ustedes creen que ese conocimiento del Padre y del Hijo se puede estar refiriendo a sí, ya más o menos me acuerdo de la cara? No, ese conocimiento íntimo, especial, único. Yo conozco a muchas mujeres, pero no conozco a nadie de manera única como mi esposa. Ese conocimiento es el que emana de la Escritura y de estos versículos. Hay más. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo querés entender más aún esto? ¿Por qué hemos visto que Dios conoce a toda la familia de la tierra y conoce a todas las personas por su nombre? Pero Él dice que conoce a Moisés por el nombre y al pueblo de Israel solamente como su pueblo escogido. Pero hay más. ¿Recuerdan cuando Mateo capítulo 7, versículo 23 dice: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca conocí? ¿Puedo entenderlo de otra manera, que Dios no los conocía a ellos?
como nosotros entendemos conocimiento? ¿Puedo llegar a esa conclusión? Que no, es Dios. ¿Cómo que no nos conoce? No nos conoce de manera especial. No nos conoce de esta manera. Así que cuando la Biblia dice en el versículo 28, a los que antes conoció, significa que los eligió con un amor especial, en su soberanía. ¿Por qué? Por un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser conformado a la imagen de su Hijo. Él lo decidió de esa manera, en la santificación del Espíritu, para obedecer. Tú no obedeciste, tú no creíste, entonces obedeciste. Tú no creíste, entonces te eligió. ¿Por qué te eligió? Tú creíste. ¿Por qué te eligió? Tú obedeces. Juan 10, 26 al 30, un poquito más adelante dice: pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Lo que te acabo de decir. ¿Por qué no creen? Porque no son de mis ovejas. Querido hermano, no somos ovejas porque creímos, sino porque somos ovejas es que creímos. No te transformas en oveja de Dios porque has creído. Porque tú eras oveja de Dios, es que has creído. Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Solo las suyas. Llamamiento eficaz. Nosotros predicamos a todo el mundo y decimos: arrepiéntete y ven a Cristo. Y hay gente que dice: pero cuando el Espíritu Santo va a una vida y dice: arrepiéntete y ven, la persona viene. ¿Quién puede negarse a la mano de Dios? Como dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Nadie. Es un llamamiento eficaz. Así que, hermanos, voy a volverme a adelantar un poquito más. Versículo 30. Ahora, antes de terminar el versículo 29, cuando hablamos del propósito de ser conformado a la imagen de su Hijo, fíjate que dice, hay un pasaje que lo tenemos que entender bien, que dice: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay mucha gente que dice: ¿qué dice ahí? No entiendo nada. Es complicado este pasaje. No, si tú te vas al original, la palabra allí, para que Él sea, es una palabra griega que es eimi, que es literalmente ser. Lo que está diciendo aquí es que Jesucristo no es el primer hijo, ni siquiera el de mayor edad, sino que es el más alto de todos los hijos de Dios. Es el que tiene la preeminencia de todos los hijos de Dios. Y todos aquellos que somos adoptados a la familia de Dios, Dios ha decidido que seamos parecidos a Él. Porque muy bien, yo una cosa que aprendí con el pastor Julio aquí, que de esa forma, verlo de esa manera, es que Dios no salva a personas. Dios salva a un linaje, a una familia. Y yo no lo había visto, o sea, no lo tenía tan así. Y viendo estos pasajes, claro. Por eso es que tenemos, todos los hijos de Dios, tenemos que ser conformados a la imagen de su Hijo. Somos hermanos en Cristo. Somos coherederos con Cristo. Somos de la familia de Dios. Por eso es que Dios quiere que todos seamos como su Hijo. Porque es una familia. Por eso es tan importante que no juegues con el pecado. Así de importante es que no juegues con el pecado. Porque Dios quiere, como propósito de haberte escogido, que te parezcas a Él. Porque Él es el más alto, el más importante de los hijos. Así que ese pasaje quiere significar. Y para ir terminando, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como cada una de estas palabras ya las hemos estudiado en muchísimo, literalmente tienes que darte cuenta de algo. Todos esos verbos están en pasado. ¿Sí? Pero ¿saben qué? En la teología, esto es un pasado profético que se llama. ¿Sí? Es algo que se dice en pasado,
porque no, aunque no ha sucedido, pero es una certeza de que es así. Es como cuando hablamos de la tensión de lo que es ya, pero todavía no. ¿Tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales? Sí y no, claro, es sí en Dios, pero hoy estás aquí en la iglesia en San Jorge. Es todavía no, pero ya estás. Esto es lo mismo. Todo, y entonces, ¿qué significa? Mira, lo voy a resumir muy rápido para no extenderme más, para que no te vayas con tanta teología. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Deleitaste esta mañana. Yo dije que te fueras deleitándote en Dios. El mismo número, Jairo, o sea, el mismo número de los que llamó, el mismo número de los que predestinó, el mismo número de personas que justificó, son los mismos números que van a estar glorificados con Él. No se pierde ninguno. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie los arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida eterna. Dios no es mentiroso. El número exacto de llamados serán los mismos glorificados. Dios no se puede perder de ninguno. Así que, el versículo 31, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por este hermoso tiempo, Señor. Rodeado de tu palabra, agradecidos estamos de tan impresionante promesa, Señor, que tenemos en ti, la cual ninguno de nosotros nos podíamos imaginar, pero en tus pensamientos ya estábamos, Señor. Antes del comienzo de los tiempos, antes que hiciésemos algo bueno o algo malo, ya nos habías amado, ya nos habías trazado un horizonte, ya nos habías puesto obras para hacer, ya habías puesto adversidades para poder vivir los padecimientos de Cristo, tu Hijo, a quien tenemos que padecernos. Gracias, Señor, porque todos los que hemos creído, todos seremos justificados, todos seremos glorificados, todos disfrutaremos de la vida eterna que es en Cristo Jesús, y gracias todo a tu amor. Te damos muchas gracias esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.